Estás a punto de escuchar La Voz de tu Salud, una guía para tu bienestar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa que se llama La Voz de tu Salud. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, aquí en nuestro hermoso país de México. Te saludo con muchísimo gusto, te saluda Betty Salmerón. Espero que este día esté transcurriendo fabuloso para ti. Si en algún momento has estado así como carrereada, resolviendo muchos pendientes de tu casa, del trabajo, de tus hijos, pues tómate un momentito de relax, unos 2 minutos, respira profundamente, sostienes el aire, luego lo sueltas y te tranquilizas a través de la respiración. Hay cosas que podemos resolver de manera voluntaria y hay cosas que es mejor dejarlas libres, dejar soltar y confiar en que se van a resolver de la mejor manera. Así que bueno, estamos comenzando esta semana, ya casi finalizando el mes de mayo y bueno, pues precisamente quiero referirme a eso de los finales y comienzos que está relacionado a nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar acerca de está en ti disfrutar una nueva etapa, menopausia y climaterio. Y como su nombre lo dice, vamos a hablar acerca de esta etapa que simplemente es algo natural en nuestra vida. La etapa de la menopausia. Si eres hombre, quédate con nosotros escuchando. Al cabo, seguramente vas a estar rodeado de mujeres, ya sea tu hermana, tu mamá, tu pareja. Y pues también te interesa mucho saber acerca de los cambios. A lo mejor si eres un chavo, pues te vas a dar cuenta de los cambios que tiene tu mamá y te vas a entender por qué a veces tiene ciertos bochornos o ciertos cambios de estado de ánimo. Vamos a hablar acerca de la menopausia precisamente como una etapa natural en el desarrollo de una mujer, como una etapa natural en la vida de una mujer. No es una enfermedad, sino es algo como precisamente marca el fin de una etapa y el comienzo de una nueva. Así como cuando éramos niñas, tuvimos nuestra primera menstruación, la menarca, empezó nuestro ciclo reproductivo. Y pues ahora vamos a hablar precisamente de una etapa que termina, pero que da paso a una nueva etapa. Y para ello tenemos aquí de invitado al doctor Carlos Félix Arce. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, doctor. El doctor Carlos Félix Arce es director académico del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Escuela de Medicina de TecSalud y también es expresidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Monterrey. Pues vamos a hablar acerca de menopausia, doctor. Claro. Está en ti disfrutar una nueva etapa y ese es el título del programa, disfrutar. Una palabra clave, no vivir esta etapa como una etapa de tristeza, como una etapa de que ya se acabó y ahora que sigue para mí, sino que aprender a adaptarme a los cambios naturales en mi vida como mujer y poder ser capaz de disfrutar la nueva etapa que comienza. Sí, así es, absolutamente muy correcto el título del tema para el día de hoy porque en la actualidad, dentro de toda la controversia que existe en relación al tema, al concepto que vamos a desarrollar en breve en los siguientes minutos, de qué se trata todo esto y de las alternativas de tratamiento que hay, el objetivo de todo el manejo planteado por la Sociedad Internacional de Menopausia, le llamamos calidad de vida, que es de otra forma un poquito más médica, un poquito más técnica, lo mismo que usted plantea decir, disfrutar esta etapa, porque la calidad de vida se deteriora, como vamos a hablar en unos minutos más, al haber todas las molestias propias y que hay mucha confusión porque algunos médicos inclusive le dicen, no, pues es normal, eso es normal, aguántese, no pasa nada, eso es normal. Y eso lleva un daño directo a la calidad de vida. Sí, aquí es importante aclarar que lo que es normal y natural es la etapa. Así es. Algunos de los síntomas que se presentan no tendrían por qué presentarse. Es ahí lo que digamos que no es tan normal y que hay que poner atención y No poder es normal. vivir esta etapa de la manera más natural posible, ¿no? Sí, mire, doctor, Sí. voy a aprovechar para recordarle a nuestros radioescuchas que tenemos varias redes de contacto, varias formas de contacto. Una es a través de nuestro teléfono en cabina, el 83 87 0665.
para que te comuniques con nosotros si tienes algún comentario o alguna duda con respecto a la menopausia, 83 87 0665. También nos encuentras en las redes sociales, en Facebook, estamos como La Voz de tu Salud, o nuestro link directo que es www.facebook.com/Radio Tech Salud. También estamos en Twitter, que es @Voz de tu Salud. Así que por favor espero que te comuniques con nosotros y que puedas platicar con el doctor Carlos si tienes alguna duda o algún comentario. Doctor, ¿qué es la menopausia? La menopausia como tal tiene una definición que es fecha de último periodo menstrual en la vida de una mujer, después de que han pasado 12 meses sin ninguna regla. Esa definición es como tal, es el equivalente a menarquia, que menarquia es la fecha del primer periodo menstrual en la vida de la mujer. Menopausia es como tal. Esa es la definición. Lo que está implicando el que ya no existe una regla es de que ya no hay producción de las hormonas que normalmente produce el ovario, que tienen que ver con el hecho de que ocurra una regla. En esto hay mucha confusión también porque se malutiliza mucho el término, en el sentido de que la gente dice, o inclusive médicos a veces dicen, no, pues a usted no le dio la menopausia, o a usted le va a dar y no le va a dar. O sea, eso no es así. O sea, la fecha del último periodo menstrual le va a ocurrir a todo mundo tarde que temprano, y eso es muy diferente al desarrollo de los síntomas y al desarrollo de enfermedades y alteraciones. Así es, como digamos que a todas las jovencitas les llega su primer periodo. Ajá. Y ese es independiente de que algunas puedan tener prácticamente nada de síntomas y otras tengan mucho dolor o sangrado abundante o irregular, etcétera. Parecido, sí. O sea, los síntomas estarían separados de lo que es ese periodo de la vida o ese periodo del que estamos hablando. Así es. Doctor, ¿hay una diferencia entre lo que es el climaterio y la menopausia? Sí, la menopausia es la definición que acabamos de dar, y climaterio es una palabra de origen griego de la palabra climatos. Esa palabra en griego significa escalera, y se utilizó esa palabra para simbolizar la transición de una etapa a otra etapa. Entonces, el climaterio engloba todas las etapas en relación al periodo antes de la menopausia, que puede empezar desde los 35 años, el periodo alrededor de la menopausia, que es más o menos un año, que esa es la perimenopausia, y los años posteriores a la menopausia, que se le llaman posmenopausia, hasta los 65 años. Después de los 65 años se le llama senectud. Entonces es una diferenciación de las diferentes etapas, y todo eso, para enmarcar todas esas etapas, se utiliza el término de climaterio. ¿El climaterio comenzaría después de la menopausia? No, antes de la etapa premenopáusica. De la etapa premenopáusica que dice de 35. Puede empezar desde los 35 años a ver algunos cambios. Y eso es bien importante de informar al público, porque generalmente entre los 35 y 40 años empieza a veces a ver algunos cambios de conducta, emocionales, de depresión, algunas alteraciones, y nadie piensa que esté relacionado a esto, y muchas veces pues la misma familia piensa que la señora está mal, la persona está mal, a veces va con el psiquiatra, a veces no, y muchas veces no se maneja adecuadamente esta etapa porque no se conoce. Y por otro lado, algo que normalmente no recomendamos mucho hacer, sí se hace mucho, que es el tomar un perfil hormonal, o sea, medir las hormonas. Al rato explicaremos por qué no es tan necesario para hacer el diagnóstico. Y muchas veces la gente tiene síntomas, dice, tómate un perfil hormonal, se hace los estudios, no, mira, está normal, no es nada de esto. Y ahí es donde falta el reconocer que esta etapa empieza desde esa edad. Sí, entonces el climaterio es mucho más amplio que la menopausia. La menopausia sería como un momento, o sea, después de que por un año una mujer no presenta su menstruación, durante un año no la ha presentado, y eso es su menopausia. Pero el climaterio comienza desde antes y tiene todavía un periodo más largo. Exactamente. Doctor, ¿cómo cuántas mujeres mexicanas estarán en la etapa de la menopausia? Se calcula alrededor de 25 millones, de 20 a 25 millones, arriba de 45 años. Aprovecho de mencionar, en México la ocurrencia de la menopausia se calcula, según algunos estudios, entre 46 y 48 años. Un estudio hablaba de 46 como edad promedio,
y otro de 48. Esa es la edad de ocurrencia promedio, pero va en un rango desde los 40 hasta los 52. En Estados Unidos es a los 51, 52 años la edad de ocurrencia promedio. Varía mucho de país a país. ¿En que en base a la alimentación o en base al estilo de vida o...? No se conoce exactamente en base a qué, pero sí se menciona como posibles factores genéticos, nutricionales, ambientales, hereditarios, de raza y de situaciones conductuales de la persona, o sea, de su estilo de vida. Esos se señalan como posibles, no se conoce uno en particular. Doctor, el estilo, hablando de estilo de vida y que puede influir en que se presente antes o después la menopausia, ¿tendría algo que ver si la mujer tuvo una vida sexual activa o no activa o eso tiene que ver, influye en que se presente antes o después? Hasta ahorita no se ha no se ha encontrado una correlación entre, sí, no, con entre ese esos factor eventos, no. con ese factor no. Doctor, ¿cuáles son los síntomas físicos más comunes que se presentan en la menopausia? Los más comunes se le denominan síntomas vasomotores, que son los bochornos, palpitaciones, que sienten que el corazón late muy aprisa, y sudoraciones. Generalmente el bochorno va asociado a la sudoración, aunque no siempre. Sin embargo, como trastornos que le llamamos vasomotores, que son esos más a veces un poquito de mareo, esos son en el 75-85% de las mujeres, o sea, es el más común o los más comunes. El bochorno a veces puede tener algunas variaciones. El bochorno como tal muchas veces no lo alcanzan a identificar porque en realidad es calor en la cabeza, en la parte superior del cuerpo. En un momento de repente tiene mucho calor y se siente que se corre hacia abajo, como una oleada de calor. Esto es realmente el bochorno. Y en esto a veces la gente no lo describe como tal, sino describe que tiene mucho calor y es lo clásico de que la señora se destapa en la noche y tiene el clima todo lo que da, el señor tiene frío entonces a veces es simplemente un cambio en la percepción de la temperatura. Doctor, la menopausia implica que se terminó la vida, el ciclo reproductivo de la mujer. O sea, la mujer ya no va a poder tener hijos biológicos. Así es. Así es, ¿no? Sí, de hecho, no sé si al ratito vamos a volver un poquito a los síntomas, porque también es muy importante mencionar que son alrededor de 20 los síntomas, no son menopausia, no nada más bochornos. Entonces, nomás me gustaría al ratito ver si volvemos a tocar ese punto para poderle contestar la última pues, pregunta. Si quiere de una vez. De una vez. Bueno, ahorita vamos a la otra pregunta. Sí, en realidad contestábamos hace un momento cuáles son los más comunes, pero en realidad son muchos los síntomas que pueden ocurrir. Y vamos en trastornos, por ejemplo, conductuales, porque las hormonas tienen mucho que ver en la función cerebral. Entonces va desde trastornos depresivos hasta depresión severa, ansiedad, angustia, irritabilidad, la famosa señora que se irrita por todo y que los hijos dicen, ¿qué te pasa, mamá? Te enojas por todo. En su entorno, todo lo que es trastornos del sueño, resequedad de la piel, resequedad vaginal, disminución del deseo sexual, que es un tema que muchas veces no se aborda ni en los consultorios porque hay cierta pena de preguntar si tiene satisfacción sexual, deseo sexual, etcétera. Y ese tipo de cosas son alteraciones muy relacionadas o directamente relacionadas con trastornos hormonales, y otros que son un poquito menos entendidos, como dolor en las articulaciones, codos, manos, rodillas. Entonces a veces puede tener algunos de estos más fuertes que otros, y en casos muy severos ataques de pánico, síndrome maníaco depresivos y hasta esquizofrenia, que puede estar relacionada o disparada por la baja hormonal. Entonces, otros problemas que también son muy importantes de reconocer es si existe osteoporosis, que es una disminución de la densidad mineral del hueso o la densidad del hueso, la masa ósea. Y esto hay que detectarlo a tiempo porque no hay síntomas en eso, sino que únicamente con estudios que miden la densidad del hueso se puede saber. Entonces es muy importante pedir un estudio en las personas que está indicado por historia, por factor de riesgo, o algún estudio entre los 45 y los 50 años, aunque no tenga ninguna de estas características, para determinar si la persona está empezando a perder
hueso, porque vemos algunas personas tristemente, ¿verdad?, en la calle con su joroba o ya muy alteradas de su estructura ósea, que nunca se les previno obviamente esta enfermedad, ¿no? ¿Se hace con una densitometría? Sí, una densitometría. Y no se le recomienda a todas las personas en general, sino, o sería como recomendable, si estás entre los 45 o 55 años, todo el mundo se la hace, bueno, todas las mujeres se la hacen, ¿o no? Sí, es que es un tema con un poquito de controversia. Yo en lo personal pienso que a todo el mundo se le debe pedir una entre los 45 y los 50. Sin embargo, los lineamientos internacionales marcan que de preferencia a las personas que tienen alto riesgo, es decir, hijas de madres con osteoporosis, gente de estatura baja, de tez blanca. Yo ya me la fui a hacer en unos Hay factores de riesgo y que le llaman no modificables, que serían pues, raza, factores genéticos, los que estábamos mencionando. Y hay otros que son no modificables, que sí son modificables, perdón, que es si la persona fuma, toma mucho café, no hace ejercicio, no consume suficiente calcio en su dieta desde la niñez. Entonces, si tiene esos factores de riesgo, se menciona que sí debe hacerse una. Yo en lo personal pienso que sí debe hacérsela a todo mundo, pero como política de salud en tema económico, pues no se ha determinado que así sea. Yo en mi consulta sí le sugiero a todas las pacientes que lo hagan, ¿verdad? Así es, doctor. Una pregunta. El hecho de que se presente la menopausia y que ya no haya una menstruación, ¿implica que ya no hay óvulos dentro de esa mujer? ¿O no necesariamente? ¿Puede todavía tener óvulos, pero simplemente ya no se presenta la ovulación? No, ya no hay óvulos cuando ya ocurrió definitivamente la menopausia. Es como que se acabó la reserva. No, de hecho sí. Se acaba bueno, es que si recordamos ahí las clases de ciencias naturales o de anatomía, en los hombres la producción de espermatozoides es constante, se renueva. Sí, y en las mujeres ya tenemos un cierto número de óvulos que ya están ahí. Sí. No es que se vayan produciendo más, sino que se acaba esa reserva. Y ya. Eso es así, o sea, el óvulo, recordar que está dentro de una estructura que se llama folículo. El folículo, como yo lo explico para que nos podamos entender un poquito, es como una bolsita chiquita donde adentro tiene una célula, que es el óvulo. La mujer nace con 1 millón a 1,5 millones de esos folículos que adentro tienen un óvulo. Por alguna razón desconocida, de cuando nace a cuando empieza su regla, su menarquia, ahí hay una disminución importante en ese número de folículos, y para la etapa de la pubertad solo tiene de 300 a 400 mil folículos. Cada mes se consume alrededor de un grupito de 60 a 80 folículos, de los cuales se selecciona uno para que se produzca la ovulación, y los demás se pierden, se atrecian, porque es un proceso mediante el cual se selecciona un folículo. Aún contando la cantidad de folículos que se pierden mes a mes y contando que son alrededor de 30, 40 años más o menos lo que dura reglando, no se los acaba, pero sí se conoce que al final, por fenómenos que les llamamos apoptóticos, que quiere decir genéticamente de muerte celular programada, se acaban los folículos, termina por desaparecer, y así como usted lo menciona, llega el ovario a estar únicamente con tejido que ya no tiene nada de folículos ni óvulos, ya no es funcional. Me parece muy interesante esto que menciona, doctor, porque pues, conocemos la carrera de los espermatozoides, que van millones y solo uno llega, pero el hecho de saber, por ejemplo, que los óvulos también, uno es el que se selecciona para que baje a implantarse, o bueno, para que vaya para que sale del folículo y baja por las trompas de Falopio. Cae en la trompa y en la parte que se llama ámpula, que es la parte más anchita de la trompa, ahí espera el esperma. Ahí espera el esperma, pero no fue solamente que es el que le seguía en turno, sino que es como... Es uno que se seleccionó en un proceso... como si hubiera un concurso cada mes, ¿verdad? Más o menos. Sí, digo, lo ponemos así como una metáfora para que lo entendamos más claramente. Así pero es como si... Y los otros ya no son seleccionados, se van fuera y solamente uno. Entonces eso hace que la producción de óvulos que ya tiene una mujer... bueno, que ya desde el principio la tenía, pues se vayan rápidamente agotando. Sí, de hecho, esto algunos filósofos y pensadores lo que dicen es, porque se hace esa analogía de decir, ¿por qué en el hombre Dios no quiso que nosotros se acabara ni la producción de esperma ni la producción hormonal? No de esa forma.
y en la mujer sí. Entonces lo que se dice es de que en teoría pareciera como si fuera una protección natural para que la mujer ya no se embarace en las etapas o edad en la cual ya no es conveniente que se embarace por muchas razones, pero se dice que ese precio lo paga muy caro, esa protección natural la paga muy caro porque se depriva de su producción hormonal. Entonces hay ahí una controversia filosófica, decir, bueno, ¿por qué ocurre esto y por qué ese daño tan serio de deprivación hormonal? Bueno, ¿De qué manera impacta la menopausia en la relación de pareja, doctor? pues en forma absoluta. Yo quisiera a veces decirle, sobre todo a los esposos, cuando van y a veces no van a la consulta, acompañando a la esposa, pero siempre que alguien pregunta, sobre todo varones en conferencias que también a veces va en la pareja, entonces digo, nomás imagínense en un día en el cual la noche previa la señora, la persona no durmió, se despertó, durmió 2, 3 horas, se despertó porque tenía mucho calor, toda llena de sudor, mojó todas las sábanas, las pijamas, se tuvo que levantar a cambiarse, ya no se pudo dormir después, se levantó sintiéndose de mal humor, sin haber dormido, con dolor de cabeza, y todo el día sigue igual, y dependiendo de las actividades que todas las mujeres, no hay una que no tenga alguna actividad que hacer en el día, y dependiendo de las responsabilidades que tenga de todo tipo, pues le tiene que seguir con la carga normal día tras día, día tras día. Entonces, cuando llega el momento de la relación, simplemente pues no están de humor para las cosas normales del día. Y por otro lado, las actividades normales, se acaba la emoción, se acaba el entusiasmo. Hay personas que me dicen, bueno, pues yo era de mucha merienda, de salir, esto ya no quiero ir a ningún lado. Y había un doctor que ya, creo que ya murió, un psiquiatra aquí en Monterrey, que decía, que era muy sencillo saber si la persona estaba mal o no, que si a la señora, el esposo la invitaba a McAllen y no quería ir de compras, definitivamente eso era muy anormal, porque una señora que no quiere ir de compras, pues está mal. Pero lo que voy es que se acaba el deseo de vivir, se acaba en mayor o menor grado, ¿no? Y la capacidad para la relación con el entorno de sus hijos, de su esposo, de su trabajo. Entonces, ¿de qué manera afecta la relación de pareja? Pues en forma absoluta en la relación del día a día, en la relación de la actividad sexual, en todo tipo de situaciones que terminan por ir acabando la relación de pareja. Y muchos matrimonios a veces terminan su relación o se divorcian por este tipo de cosas, y nunca nadie les dijo que esto tenía soluciones, ¿no? Claro, doctor, ¿con qué especialista hay que ir? De Mire, dele un traguito a su agua y yo voy a recordarles nuestro teléfono, porque luego le pregunto y le va a dar el trago y no se lo da. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 83 87 0665. También nuestras redes sociales, puedes pasar a nuestra página de Facebook y darle like. Es La Voz de tu Salud, www.facebook.com/radiotecsalud, o en nuestro Twitter también puedes dejar tus comentarios @voz de tu salud. Doctor, estamos ya, o sea, nos falta muy poquito tiempo, así que nos gustaría que nos platicara con qué especialista hay que ir y cuáles son los estudios que se recomiendan en esta etapa en la menopausia. Sí, como todas las alteraciones, todas las enfermedades, hay algunos casos que pueden ser manejados por alguien no tan especializado. En la gran mayoría de los casos es el ginecólogo el primero en darse cuenta, o con el primero que se acude para ver esto. En algunos casos se pueden resolver de esta forma con el ginecólogo, y en algunos casos también puede ser el endocrinólogo, o pues gente que está especializada en climaterio. Pero la gran mayoría de los casos del primer contacto es con el ginecólogo. Hoy en día hay algunos médicos que no están muy de acuerdo en algunos de los manejos con esto, y pues ahí las personas muchas veces buscan otro especialista si con el que están yendo pues no les resuelve el problema, que es algo que sucede a veces, ¿no? Realmente, pero así la contestación, perdón, en concreto es con el Con el ginecólogo. ginecólogo. ¿Y cuáles son los tratamientos? Y si nos puede también hablar acerca de la terapia hormonal, los pros y Sí, contras. obviamente son temas muy extensos, pero para hacer en concreto,
Es importante mencionar que la terapia no es solo dar hormonas. La terapia hormonal es una parte muy importante del manejo, pero se debe ver en forma integral, desde el estilo de vida, la dieta, el ejercicio, quitarse hábitos negativos, el consumo de calcio, dietas bajas en grasas, ricas en proteínas. O sea, se debe ver de una forma muy integral. Esa es la fase uno, la fase 2, ¿sí? El dar hormonas a la mujer, el administrarle hormonas a la mujer en esta etapa, ¿va a contribuir a que todos esos síntomas que mencionábamos se disminuyan? Sí, en la etapa ya de específicamente del tratamiento hormonal, el objetivo número uno, la indicación es los síntomas. Si la persona no tiene síntomas, nos le damos terapia hormonal. Es Y acorde a cada caso. acorde a cada caso le decimos que es un traje a la medida. Y la indicación son los síntomas y el objetivo del tratamiento es eliminar al 100% los síntomas. A veces no resulta el 100% con la primera opción que tomamos, entonces la cambiamos, pero hay que encontrar el momento en el cual la persona esté al 100%. Doctor, ¿cuáles son las realidades hablando de fitoestrógenos y hormonas bioidénticas? Sí, pues en realidad les decimos que es el gran engaño comercial. Comercialmente fue una estrategia muy buena a quien se le ocurrió, porque se vende como es algo natural. Todo el mundo dice, pues es que es algo natural, es algo bueno. Entonces realmente no es así. Hay muchas cosas naturales que causan mucho daño y no por ser naturales están exentas, como algunas drogas, como venenos que son de origen natural, etcétera, ¿no? O sea, no tiene que ser bueno por ser natural. Y la realidad es que los fitoestrógenos son hormonas muy ligeras, o sea, que y no están exentas de los riesgos si es que hay alguno de los estrógenos. Y sí, pues, se comporta como cualquier estrógeno y generalmente no está comprobado científicamente su beneficio a nivel de hueso, su beneficio el que pudiera haber porque hay alguna controversia a nivel cardiovascular, a nivel general. Y en cuanto a bioidénticas, pues realmente es un término más que nada comercial, con una estrategia comercial que no tiene ninguna diferencia con las hormonas que normalmente usamos. Doctor, una pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales. ¿Es normal que dure tanto la menopausia? Tengo 55 años y ya tengo 8 años. ¡Auxilio! ¿Qué hago? Pues, ¿qué hace? Pues visitar a su médico o a un médico que la pueda auxiliar. Tiene 8 años y eso generalmente, dependiendo de los síntomas de los que estemos hablando, pero bochornos dura generalmente 5 años, pero en un 25% de los casos puede durar hasta 10 o 15 años. Y de todos los demás síntomas pueden durar todo el tiempo, o sea, resequedad vaginal, resequedad de la piel, insomnio, todos los que estamos mencionando. Esos no se terminan, porque esa es la confusión que hay. O sea, esto nunca se termina, porque tu problema es que ya no produces hormona, y al no producir hormona, el daño siempre va a estar en diferente, mayor o menor medida en el cuerpo. No va a haber nada que lo resuelva hasta que no se tome hormona. Entonces es recomendable la terapia hormonal. Sí, es de manera recomendable adecuada. y de manera adecuada y con algunos requisitos. Tiene que haberse hecho una evaluación adecuada con su médico, algunos estudios, mamografía es un requisito indispensable antes de la terapia y una revisión ginecológica básica cuando menos y algunos estudios de sangre también, como biometría hemática, perfil de lípidos, examen general de orina, cuando menos esos estudios para establecer el estado general de salud. Muy bien, pues hay muchos síntomas asociados, pero lo que no podemos negar es que es una etapa de la vida. La menopausia nos va a llegar. Hay que aceptar que en ese momento nuestra vida reproductiva se termina. Si tuviste hijos, qué bendición. Y si no los tuviste, bueno, alguna razón de ser habrá. Tienes muchas oportunidades todavía, muchas cosas por disfrutar. Y no solamente puedes verte a ti misma como una mujer triste o agobiada por los bochornos, sino que puedes ver incluso mujeres de esa edad que están felices, que hacen su vida lo mejor que pueden, que salen, que caminan, que disfrutan, que siguen aprendiendo. Y bueno, es que así es la vida, aprender y disfrutar. Doctor, muchísimas gracias por tu presencia. El teléfono que tienes es el 83-33-33-23. Así es. Es del Hospital Zambrano. Sí, Centro Médico Zambrano Elion. 83-33-33-23 y tu correo es carfelar@itesum.mx. Así es. Muchas gracias. Al contrario. Dios nos bendice. Gracias.
Escuchaste La Voz de tu Salud, una guía para tu bienestar.